a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado él. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Amado Dios, te damos gracias en este momento, Señor, porque tú nos permites estar aquí, porque a mí me permites compartir. Permíteme, Señor, entender tu palabra y transmitirla tal cual la entendí. Sé tú en mis labios, Señor, para que podamos aprender y conocer un poco más el día de hoy de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Amados hermanos, el día de hoy vamos a leer los pasajes de las Escrituras que nos enseñan la lección vital sobre la preparación. Como comentábamos y leíamos en el primer libro de Crónicas 15:3, encontramos el relato que destaca la importancia de preparar un lugar, preparar nuestro corazón y preparar al pueblo. A través de esta narración descubriremos principios que son relevantes para nuestra vida espiritual y nuestro servicio a Dios. Así es que vamos a desarrollar tres conceptos, que es preparar un lugar, preparar tu corazón y preparar al pueblo. Les pido por favor que me acompañen en su Biblia a Éxodo 25:8. Dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La importancia de preparar un lugar tiene que ver con las indicaciones que Dios nos da. Preparar un lugar, en este momento David se encontraba con la disposición de trasladar el arca del pacto y tenía que preparar un espacio, un lugar, una carpa, una tienda, tenía que levantar para que el arca del pacto reposara allí. Y podía yo imaginarme desde el momento en el que David en su corazón sintió preparar un lugar. Probablemente se desplazó al norte, al sur, viendo las opciones de un terreno, un territorio en el cual pudiera complementar las características que él estaba buscando para traer el arca del pacto. La importancia del arca del pacto para él y para el pueblo de Israel era enorme. Por eso él se dedicó a buscar este lugar especial, este lugar en específico, pero sobre todo con las características y lo que Dios había ordenado a Moisés, y en este caso David, siguiendo las instrucciones que Moisés había dejado. La importancia de tener un lugar, pero sobre todo la importancia de ejecutar y acatar lo que Dios quiere. Un lugar, tomando como referencia nosotros o lo que estamos viviendo, también me imaginaba a nuestro hermano pastor cuando tuvo que buscar un lugar, y tal vez tuvo una opción, 2 opciones, 3 opciones, no lo sé, pero sí estoy seguro porque lo escuché decir de sus labios que estaba orando y que oráramos a Dios para que Dios le hiciera sentir en su corazón cuál era ese lugar. De la misma manera me imagino a David pidiéndole a Dios que sea conforme lo que tú quieres. Y cuando nuestro hermano pastor platicó con las personas adecuadas y pidió oración para nuestro lugar, que todo fuera conforme a la voluntad de Dios, tal vez vio un espacio, otro espacio, y este lugar fue el que más le agradó, el que más sintió en su corazón que debería de ser. Y si recordamos ese momento cuando nosotros venimos a este lugar, era un espacio amplio, vacío, y sabíamos que había sido ocupado anteriormente. Y preparar un lugar para Dios es precisamente eso. No importa que haya sido,
no importa dónde haya estado, sino la función que tiene en el presente. Cuando se empezó a preparar este lugar, si recuerdan, no estaba pintado, no estaba en estas condiciones. Se dio a la tarea de acondicionarlo, desde la iluminación, los muros, el piso, las sillas, los instrumentos, el baño, el espacio de los niños. Todo esto fue acondicionado con un propósito. Y estamos hablando de un lugar para que usted y yo, el día de hoy, tengamos donde alabar y adorar a nuestro Dios. La importancia de escuchar la voz de Dios y saber cuál es tu lugar. Porque al final de cuentas, hay muchos lugares, pero ¿cuál es el tuyo? ¿A dónde buscas a Dios? Y también podemos tomar como referencia a nuestra casa, a nuestro hogar. A veces tenemos el espacio suficiente para orar y a veces lo hacemos acostados. ¿Es mal orar acostado? No. Pero si tienes la oportunidad y la bendición de poder doblar tus rodillas, ¿por qué lo hacemos acostado? Si tenemos la bendición de poder tener la facultad de salud, que puedas hacerlo hincado, hazlo hincado, hermano. Mi madre me platicaba muchas veces que anhelaba 5 minutos poder hincarse y no lo podía hacer. Pero yo tengo la bendición, yo tengo la oportunidad de poder doblar mis rodillas y a veces me es más cómodo estar acostado y orar. Es una realidad. Pero el día de hoy Dios nos está recordando, ¿puedes hacerlo así? Sí, pero es mejor que dobles tus rodillas. Tomando como referencia lo que decía nuestro hermano Gabriel, tu fe tiene mucho que ver con tu fe y a veces nos gana la pereza, porque bien podemos doblar nuestras rodillas, alzar nuestras manos, poner música de fondo cristiana y hacer una oración. Buscar un lugar en tu casa o en tu hogar tiene que ver también con el espacio que estés santificando. Puede ser tu recámara, puede ser tu sala, puede ser la mesa, tu comedor. Tú decides qué espacio quieres y qué espacio estás dedicando en ese momento para cultivarte en Dios, para aprender, para leer, para escuchar, para hacer todo aquello que es la voluntad de Dios, que sabemos y que muchas veces no lo hacemos. Pero cada quien va a condicionar su lugar, cada quien va a hacer lo que Dios le está indicando en su corazón, pero abrir nuestros oídos, porque al final de cuentas, el lugar que tú has decidido, el lugar que tú has destinado para alabar a Dios, se empieza a santificar. Y al igual que David buscó un lugar en específico para llevar el arca del pacto y sabía la importancia y la relevancia que tenía para el pueblo de Israel, así nosotros, hermanos, sabemos cuál es la importancia de tener un lugar y un espacio en casa. De la misma manera sabemos que la importancia que tiene este lugar, cuando sabemos que los jueves y los domingos tenemos reunión, las actividades que se hacen en este lugar en la semana, tener un lugar es maravilloso. Tener un lugar donde venir, reunirte con tus hermanos, alabar a Dios en un solo espíritu y al final de cuentas despedirte y dejar este lugar y sabiendo que puedes regresar porque hay un espacio diseñado para ti. Hay un lugar que alguien se llevó a la tarea, alguien oró mucho tiempo antes. Y recordamos que fuimos partes de esa oración. Nosotros también queríamos un lugar, un espacio. Y le pedíamos a Dios, pero ¿qué hubiese pasado si lo hacemos fuera de tiempo? Un mes antes. ¿Qué hubiese pasado si tomamos por arrebatamiento un tiempo antes? ¿Sería la misma bendición? Podría decirles que no. El esperar en tiempo y forma de Dios es más grato, es más delicioso, porque el día de hoy estamos bajo bendición. El día de hoy estamos en este lugar benditos, bendecidos y unidos. Esa es la importancia de tener un lugar, preparar un lugar. Concepto número 2 es preparar tu corazón. Si me acompañan, por favor, al segundo libro de Samuel, 6.
Dice así: y se levantó David. ¿Me pueden ayudar a leer este texto, por favor? 2, 6, del 1 al 11, por favor. Segunda de Samuel 6, del 1 al 11, por favor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de arca, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Aquí vamos a ver 3 puntos para mí muy interesantes y lo quiero compartir con ustedes. En estos versículos demuestra el compromiso de David que tenía acerca de llevar el arca del pacto a Jerusalén de la manera correcta. Había aprendido la lección del proceso y también lo que a Dios le importaba y no solo el resultado. Y consultó todos los detalles porque la primera vez lo que hizo no era conforme a la voluntad de Dios. Lo que él pensaba, lo que él sentía, lo que él creía, no era lo correcto. Aquí la lección nos dice que era un carro nuevo donde trasladaban el arca del pacto. Pero si la intención era buena, si la intención de David era buena, a tal grado que compró un carro nuevo y siendo el rey David, el recurso económico no le faltaba. ¿Cómo lo trasladamos para entenderlo un poquito mejor a nuestra época? Imagínense que el rey David vive en esta actualidad y decide transportar el arca del pacto en un auto, en un carro nuevo. ¿Qué tipo de carro lo trasladaría? ¿Un Tesla, de lo más moderno que hay? ¿Un Acura, el carro japonés más veloz que existe? ¿Un Land Rover, la camioneta más segura, blindada? ¿En qué tipo de auto transportaría el arca del pacto? Es para que se den una idea y una referencia de un carro nuevo. David no estaba escatimando en el recurso para trasladar el arca. Pero si la intención era buena, ¿qué pasó? ¿Por qué la primera vez dice que la primera vez habían fallado? Si la intención era buena. En este momento David se toma el tiempo para leer, investigar, escudriñar cuál era la voluntad de Dios, de qué manera debería ser trasladada el arca del pacto. Cuando empieza a leer lo que a Moisés le habían estipulado y entiende de qué manera debería ser trasladada, entiende la importancia de hacer las cosas correctas. David en ese momento tenía toda la buena intención. De hecho, Usa caminaba junto al carro o el carruaje
que transportaba el arca del pacto. Y vio que por el mal camino el carruaje se tambaleaba y tal vez Usa, en el temor de que el arca se pudiera caer, la detiene para evitar que se cayera. La intención también era buena, detener el arca del pacto. A veces intentamos ayudar a Dios con algo que Él no nos ha pedido. A veces nuestras intenciones son buenas, pero no es como Dios nos lo dice. Y cometemos el error de interpretar a Dios de una mala manera, porque me queda muy claro que no es como yo pienso, no es como yo creo, no es como yo quiero, no es como yo lo siento, es como lo dice la palabra de Dios. Y esa parte es la que choca con mi ideología, con mi manera de pensar, con mi manera de actuar, con todo lo que he vivido y mi experiencia, porque normalmente decimos, mi experiencia me indica tal cosa, mis estudios me indican tal cosa, mi trabajo anterior me dice esto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Lo primero que hago es recurrir a la palabra, o lo primero que hago es leer un libro, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Un grito desesperado. ¿Qué dice? ¿Leemos un libro secular o leemos la Biblia? ¿Nos hincamos? ¿Qué hacemos para buscar la dirección de Dios? Cuando nuestra intención es buena, sin consultarla a Dios, el resultado que tuvo David es que Usa murió. Y en ese momento David dice, sintió temor. ¿Por qué? Porque algo estaba saliendo mal cuando David había preparado absolutamente todo para transportar el arca, pero no lo había hecho correctamente. En ese temor de que algo más pudiera pasar, decide llevar el arca a casa de Obed-Edom, y la deja 3 meses. Y en esta casa, ¿qué pasa? Hay prosperidad. La Biblia dice que en estos 3 meses fue bendecida esa casa. Pero ¿por qué, si la intención de David era buena, por qué causó la muerte de Usa y por qué hubo bendición en casa de Obed? Esto tiene que ver con la obediencia. Cuando entiende David que lo que Dios había especificado, perdón, porque ni siquiera había dado a entender, especificó tamaños, habla de longitud, los anillos, cuántos anillos iban a ser y qué dimensión deberían tener las varas y cómo se deberían de cargar. No pidió un carro, no pidió nada, nada que tú te estuvieras imaginando, porque ya todo estaba escrito, había sido estipulado. David lo interpretó de su manera, conforme a su modo de pensar, y la intención era buena, pero el resultado no lo fue. Cuando David entiende que la obediencia que Dios nos está marcando en su palabra es lo principal para que podamos ser bendecidos, y a veces no lo entendemos, es cuando viene la complicación para nosotros. Hacíamos referencia hace un momento del tiempo en el que nosotros salimos. La intención pudo haber sido buena. Todos queríamos participar, todos queríamos hacer algo diferente, todos alzábamos la mano para que se nos tomaran en cuenta, y tal vez no sucedió así. Y la intención era buena, pero comentábamos, ¿qué hubiese pasado si precipitamos las cosas? ¿Qué hubiese pasado si lo hago en mi tiempo y no en el tiempo de Dios? Pudimos salir en el momento en el que queríamos, porque pudimos haberlo hecho, pero nos unimos en oración para que Dios tomara el tiempo. Dios lo señaló. Y llegar al lugar que queríamos, porque hacíamos comentarios hace un momento. En lo personal toqué los muros y le di gracias a Dios por este lugar, porque para mí representó mucho en ese momento, como hasta el día de hoy.
Nuestro pastor, su familia, oraron también para que fuera en tiempo y forma, porque si no hubiese sido así, las condiciones de este lugar, de nuestra vida espiritual, también serían de diferente manera. La importancia de escuchar la voz de Dios, porque muchas personas se nos acercan y hazlo ya, dale, ¿qué puede pasar? Aprovecha. Si no tomas el tiempo, si no doblas tus rodillas y te precipitas, las cosas salen mal. Como pasó con David. Lo intentó una vez y salieron las cosas mal. Entonces lo hizo por segunda vez, como Jehová lo había solicitado. El domingo 6 de agosto, nuestros pastores oraron, nos ungieron y le dieron la bendición a nuestro hermano pastor Jonathan y su familia. Y se nos derramó la bendición a todos y cada uno de nosotros. Gracias a esto podemos participar todos. Gracias a esa bendición, a ese tiempo de espera, poder escuchar la voz de Dios, estamos en bendición. Y por eso le doy gracias a mi Dios, lo alabo, lo bendigo por todo lo que está haciendo con nosotros. ¿Y qué pasa en casa? Si ya tomamos como referencia que David se equivocó en alguna ocasión, si David se dio cuenta que estaba haciendo malas cosas y decidió detenerse, una pausa y reiniciar lo que él tenía en su corazón, que era trasladar el arca. Si ya tenemos un lugar, porque gracias a Dios esperamos en tiempo y forma, ¿qué pasa en casa? ¿Cómo estamos preparando nuestro corazón? ¿Qué es lo que hacemos? Y preparar el corazón en casa, les comentaba hace un momento. Si ponemos música de fondo, ¿qué música de fondo ponemos? Si buscamos un lugar para hincarnos, doblar nuestras rodillas, tomar el tiempo de lectura. Y tomar el tiempo de lectura puede ser desde 5 minutos, dependiendo de tus actividades, como también puede ser 1 hora. Porque cuando empiezas a leer y algo no te queda muy claro, lo vuelves a leer y a leer y a leer, y va pasando el tiempo. Y sigues haciéndole preguntas a Dios. Dios, ¿lo estoy entendiendo bien? ¿Estoy comprendiendo bien? ¿Eso es lo que quieres que yo hable? Entonces toma tú mi boca, toma tú mis labios, mi voz, para transmitirle a la iglesia lo que yo estoy entendiendo y lo que tú quieres que entendamos juntos. Porque la finalidad no es estar separados, es estar juntos. La finalidad no es que usted haga lo que quiere y que yo haga lo que quiero. La finalidad es que hagamos juntos lo que Dios quiere que hagamos. Porque el competir es cuando quieres algo en específico. Pero para que tú adquieras lo que otro tiene, lo tienes que tirar. Aquí no hay competencias. Aquí no venimos a competir con nadie. Porque la salvación es personal. Porque tu comunión con Dios es personal. Porque lo que decides hacer en tu vida es personal. Ni siquiera te vemos. A veces nos encontramos algún hermano por las actividades en el trabajo, pero no andamos con ellos todo el día. A veces nos encontramos a nuestros hermanos o hermanas en algún centro comercial, en algún parque, pero tú decides qué es lo que haces. Tú decides cómo te comportas en casa, cómo le hablas a tu esposa, cómo le hablas a tu esposo, cómo le hablas a tus hijos. ¿Qué les enseñas en casa? Nos ven orar y hablando como varones, nuestra esposa nos ve orar, nuestros hijos nos ven orar. ¿Tú ves orar a tu esposa? ¿Les enseñas a orar a tus hijos? Desde lo básico, de darle gracias a Dios por el nuevo día, los alimentos, la cena. ¿Cómo estamos nosotros preparando nuestro corazón? ¿Cómo lo hacemos? Eso usted lo responde, hermano. Concepto número 3.
preparar al pueblo. Preparar al pueblo. ¿Me pueden hacer el favor de leer el primer libro de Crónicas 15, del 11 al 15, por favor? Primera de Crónicas 15, 11 al 15, por favor. Dice la palabra del Señor. Primera de Crónicas 15, versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros, las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Amén. David llamó a las personas adecuadas. Si leemos en la Biblia, no dice, llamó a los más santos, a los más ungidos. No, se llamó a los principales varones, es decir, a los jefes de familia. Y les dio una instrucción: santificaos vosotros y vuestros hermanos. Pero, ¿por qué David les comentaría, santificaos vosotros y vuestros hermanos? Aquí es donde viene David preparando al pueblo. Sabía lo que venía, cuál era la bendición por estar haciendo lo correcto. Porque en la Escritura dice que deberían de cargar los levitas en hombro el arca del pacto. ¿Y no era más cómodo llevarla en un carruaje nuevo, elegante, brilloso? Eso hubiese sido lo más cómodo. Pero ¿por qué cargarlo en hombros, en un asta? Porque así lo quiso el Señor. Porque no es lo que quiero, no es lo que pienso, no es lo que a mí me acomoda, es lo que está escrito. Y David leyó lo que Dios le ordenó a Moisés y cada una de sus características, y así preparó al pueblo. Vamos a orar, vamos a santificarnos, vamos a hacer bien las cosas. Dile a tus hermanos que se santifiquen, porque lo que viene va a ser extraordinario. Cuando llegó el momento, nuestro momento de partir, sabíamos la dirección que íbamos a tomar. Cuando a mí me comunicaron que ya estaba el lugar, que preparábamos nuestros corazones y que el pueblo tenía que ser preparado, me gocé y también me inquieté por esto. Porque cuando pides algo, también adquieres una responsabilidad. Normalmente decimos: Señor, te quiero servir. Y a veces el tiempo, nuestras actividades, lo que queremos, nuestra comodidad, no la queremos sacrificar. Pero Señor, te quiero servir. ¿Qué estás dispuesto a dar para servir? Porque el arca del pacto ya estaba ahí, había sido liberada. Y la historia del arca del pacto es muy interesante. El arca del pacto ya estaba ahí. Pero David tenía que preparar a su pueblo, darle las instrucciones. Y nosotros aquí en este lugar hemos recibido instrucciones. Lean libros, estudien. La sana doctrina ha sido compartida desde el primer día hasta este momento. Tenemos una sana doctrina. El pueblo está siendo preparado. ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo estoy ejecutando?
Si bien es cierto, no nos llamaron a los santos, al que no tuviera pecado, al que jamás hubiese pecado, al que es de cuna cristiana, ¿no? Aquí estamos todos, con nuestros caracteres, nuestra manera de pensar, nuestros trabajos totalmente diferentes unos de otros, pero con un solo propósito: alabar, glorificar el nombre de Dios. Y que cada día seamos, usted y yo, renovados y renovados y renovados y renovados, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios ya nos ha estipulado. Y este preparar al pueblo tiene que ver desde la vestimenta, desde el concepto de lectura, desde el concepto de lenguaje. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tal vez había palabras que no son groserías, pero tampoco son propias. Y tienes que ir modificando tu lenguaje, tienes que ir modificando tu vocabulario. Y esta parte arraigada en nuestras vidas, dependiendo tu edad, arraigada después de 15 años, 20 años, 30 años, 40, 50, la edad que tengas, son costumbres arraigadas y nos cuesta trabajo a veces cambiar nuestro vocabulario. Pero cuando doblamos nuestras rodillas delante de Dios y le pedimos que Él tome el control, Él lo va haciendo. Y tal vez no te das cuenta, pero ya hablas diferente. Tal vez no te has escuchado, pero el 80% actualmente hablas de la Biblia o de Dios, de Jesús, lo que ha hecho en tu vida. Cuando anteriormente el 20% era de tu familia y el 80% era tuyo, ni siquiera había el 1% de Dios. Pero el propósito de estar en este lugar y que se nos prepare como pueblo es precisamente eso: estudiar, leer, comprender. Pero ¿para qué me sirve el conocimiento? El conocimiento, sin llevarlo a otras personas, no sirve de nada. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares licenciados, arquitectos, ingenieros, tantas carreras que hay, muertos? Y sin embargo no pueden heredar el conocimiento, no pueden heredar la inteligencia, no pueden heredar todo aquello que se quedó aquí o aquí en su corazón. Lo mismo pasa con nosotros. No podemos heredarle a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestros alrededor, nuestro entorno. No podemos heredar el conocimiento si tú no lo hablas, si yo no lo hablo, si yo no comparto lo que Dios me está enseñando. ¿De qué me sirve conocer? ¿De qué me sirve saber si se va a quedar en mí? Parte de preparar al pueblo en el conocimiento es para que una vez que se adquiera el conocimiento, vamos a dar el segundo paso, que sigue: compartirlo con el que no conoce. Porque todos nosotros conocemos. Y el día de hoy Dios nos recuerda: prepara un lugar, prepara tu corazón, prepara el pueblo. Somos parte del pueblo y el pueblo preparará al siguiente pueblo. Y las personas nuevas, platicando con nuestros hermanos varones, se considera de 1 año. Y aquí la mayoría tenemos varios añitos. Así es que preparémonos para ejecutar la siguiente acción, que es compartir el Evangelio a toda criatura. Y compartir el Evangelio a toda criatura es desde el lenguaje y es el testimonio. Y cuidar el testimonio no significa que no te vean lo que haces. Cuidar el testimonio es precisamente que cuando te ven, actúes de diferente manera. Y esa es la parte que más nos cuesta, me cuesta. Porque las costumbres son tan arraigadas que igual explotas, te expresas, dices. Y cuando estamos a la luz de la palabra nos dice: no es así. Tiene que notarse un cambio de su persona, un cambio de mi persona, un trato diferente a las personas que te rodean, desde la esposa, los vecinos, nuestros hermanos en Cristo. Debe de haber un cambio y el pueblo debe ser preparado.
¿Qué estamos haciendo para ser esos sacerdotes adecuados y esos mensajeros conforme a la palabra? ¿Qué hacemos en casa? ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo ejecutamos el sacerdocio? Y los que son solteros o solteras, ¿cómo lo ejecutan? Porque si bien es cierto, hablando de un sacerdocio varonil, tal vez como jefe de casa, pero no excluye a todos los demás. Todos ejecutamos conforme a la palabra de Dios una actividad, una actitud, un comportamiento y un lenguaje. Prepara un lugar. En este momento, si yo te digo cuál es tu lugar, tu mente lo va a registrar en su casa y lo va a ubicar. Escómbralo lo mejor posible. Si hay cosas amontonadas, quítalas. Dios es un Dios de orden. Lo más ordenado posible. Dios va a estar trabajando en tu orden. Si ya tienes un lugar, prepara tu corazón con la disponibilidad. A lo mejor sabíamos que nos teníamos que hincar y no lo hacíamos. Ahora ejecuta la acción. Prepara tu corazón, dobla tus rodillas y empieza a hablar con Dios. Y el hablar con Dios tiene que ver con muchas actividades, desde un agradecimiento hasta pedirle algo, una necesidad. De sanidad económica, trabajo, escuela, lo que tú te puedas imaginar es lo que puedes platicar con Dios. Y espera el momento, porque Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero el tiempo es de Él. Preparar al pueblo, comentábamos que es ir por la gente que no conoce la palabra de Dios y llevarla. Y platicábamos hace tiempo acerca de, anteriormente se iba a predicar y se les llevaba un volante, un folleto. Actualmente el mensaje impreso es diferente. Ahora nos platicaban que ya son con caricaturas para los niños, con un código, el cual puedes descargar y empezar a leer parte de la Biblia. El tiempo va cambiando y la tecnología va siendo parte de una herramienta. Y tal vez ahora compartimos un TikTok, les comentaba yo el otro día. El mensaje va a ser escuchado, pero si el pueblo está preparado, si el pueblo ha aprendido a distinguir qué mensaje edifica, qué mensaje le va a servir al hermano dependiendo del estado de ánimo que se encuentre. ¿Se vale sentirse triste? Sí se vale. Y consuelo tenemos para con Dios. ¿Se vale llorar? Sí. Todos podemos llorar alguna vez, de gozo o de tristeza. Pero Dios sigue siendo nuestro Padre, amoroso. Que cuando tú te hincas y le dices, Dios, necesito un abrazo, y sientes el apapacho de Dios. Sientes, entiendes que Dios está escuchando tu oración. Y que al final de cuentas es Dios en ese momento junto a ti. Y que aunque no haya nada más, la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él con todo te recogerá, te levantará, estará contigo desde el principio hasta el fin de tu existencia. Eso dice la Biblia. Prepara un lugar, prepara tu corazón y prepara al pueblo. Si ya comprendimos cómo es preparar un lugar, que ya tenemos que ya preparamos un lugar en casa, que la disponibilidad del corazón tiene que ver con nuestras oraciones y preparar al pueblo y después transmitir lo que estás aprendiendo. Démosle gracias a Dios porque el día de hoy entendimos de diferente manera lo que vivió David en aquel tiempo, cómo lo estamos viviendo nosotros en este momento y qué es lo que sigue, qué es lo que Dios quiere de nosotros a través de la palabra. Concluyo con lo siguiente. El silencio es el principio de la obediencia. La obediencia es el principio de la disciplina.
La disciplina es el principio de tu comunión con Dios y Dios es el principio y el fin de todas las cosas, el alfa y el omega. El silencio es el principio porque cuando estás tan agobiado o tan feliz y haces una oración y no te tomas el tiempo para escuchar la voz de Dios, solamente la puedes escuchar cuando estás en silencio. Mientras haya ruido en tu corazón, en tu alma, en tu mente, y tal vez Dios te está dando la respuesta, no la vas a escuchar, porque no hemos aprendido a guardar silencio. El silencio es el principio de la obediencia. Y una vez que aprendemos a obedecer a Dios, viene la siguiente parte. El principio con la disciplina. Y la disciplina de la que estoy hablando no tiene que ver con el regaño, la disciplina en mano dura, no. Tiene que ver cuando generas un hábito de disciplina, de hincarnos, de orar, de leer. Vas ejecutando una disciplina. Y esta disciplina es el principio de tu comunión con Dios. Y cuando aprendemos a tener comunión con Dios, nos damos cuenta que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Le doy gracias a Dios porque habló a mi vida a través de esto. Le doy gracias a Dios porque me enseñó que tengo que preparar un lugar en casa. Porque lo que le estoy diciendo, hermano, lo estoy ejecutando. Porque tuve que preparar mi corazón. Y a veces, aunque lo hemos leído, no lo hemos entendido. Y ahora corresponde prepararnos como pueblo y preparar al pueblo de todo lo que hemos aprendido. Le doy gracias a Dios el día de hoy. Dejo el lugar a quien corresponde.